Las redes sociales manejan el mundo. Gente con dudosa psicología gobernando el mundo. Pero es que escoger una carrera es lo que te va a llenar tu tiempo y por tanto tienes que ser feliz. Yo necesito que mi equipo esté contento cuando va a trabajar. Pero es que si me ha salido artista, ¿sabes? Welcome to Talks by St. Paul's, a unique space for sharing and learning together. Here today with us, we have Georgia Sarkeya. Georgia is not only a mother here at St. Paul's, but also happens to be responsible for arrhythmias and I believe sudden infant death at San Juan de Dios. She's a cardiologist. So tell us a little bit about yourself, Georgia. Ay, bueno, pues estoy encantada de estar aquí, de compartir estos momentos con vosotros y bueno, de compartir también nuestras ideas, nuestras opiniones. Yo soy pediatra de base, cardióloga pediatra, y estoy desde hace 13 años en Sant Joan de Déu, justo aquí al lado, muy cerquita de Sant Pols, y lo que tenemos es la unidad de arritmias y muerte súbita infantil, que tiene un impacto muy importante, ¿no? en nuestras vidas y la de nuestros pacientes. Y también pues me encargo de todo nuestro grupo de investigación, que también forma parte de nuestro día a día. Excellent. Georgia, one of the things that we had talked about discussing today was kind of this idea of looking at everything in life, but more specifically kind of medicine and education and the similarities that there are when we consider this sort of humanistic approach to things. In your experience or your eyes, how do you think that this idea of a humanistic approach, its importance as it relates to medicine, what does that mean to you? Bueno, yo creo que en sí la palabra medicina ya conlleva una serie de elementos de humanismo, ¿no? Uno no se dedica a la medicina si es una mala persona, o no debería, ¿no? Right. Entonces, yo creo que el humanismo va más allá de la forma en que uno actúa por el bien de una persona, sino que es ver el conjunto de la persona. Yo me dedico al corazón, pero no puedo mirar solo el corazón. Yeah. El corazón está envuelto, recubierto de una serie de otros órganos, de otros sistemas, Everything. pero especialmente de unos sentimientos, unas emociones, una forma de pensar y que es el individuo, ¿no? Y luego lo que sería el entorno de este individuo, ¿no? Su familia, su sociedad, su colectivo más cercano, pero también dónde vive, en qué condiciones y en qué momentos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando yo era pequeño las cosas pasaban así, ya, pero los tiempos han cambiado? Pues esto también influye en cómo la persona puede llevar adelante la salud y la enfermedad. Interesting. One of the things that we've talked about as well is I remember in education when I started teaching, it was such a huge focus on results, and academic achievements and making sure that the students got to where they wanted to go and that they were able to achieve the right grades that they needed to get. And interestingly enough, where we saw more progress, more meaningful progress with students was kind of in those students where they had more personalized attention in terms of their personal development or their emotional development or their social development, that actually that kind of progress was much more measurable than simply focusing on the academic side of things. Sí, absolutamente. Yo creo además que tan importante es el sentirte bien en todas estas cosas, ¿no? Yeah. Porque por más gente que, por ejemplo, ha estado estudiando durante 5 años, ¿no? Para sacarse una oposición y que no ha hecho nada más, Yeah. y va a tener unos resultados buenísimos a lo mejor en ese examen, Right. pero ha perdido cualquier noción de interacción social, ¿no? Porque ha tenido que dedicarse solamente a esto, ¿no? A veces la vida también nos hace que nos tengamos que encerrar durante un tiempo para estudiar y no tener ningún tipo de interacción social. Pero está claro que no, ya se ha visto que el resultado va, o sea, que la vida va mucho más allá de un resultado y que no necesariamente se llega más lejos yendo en línea recta. A veces hay que tomar curvas para llegar a nuestros objetivos, que a lo mejor no son ni lo que te habías planteado al inicio del viaje, ¿no? Yeah, exactly. And I'm sure you must see that as well with your patients and in terms of how you treat your patients. Your patients come in with a problem, with a technical problem or a functional problem or a physical problem, no? And sometimes the solution to that problem is easy enough in terms of a technical fix, but lots of times it must
consider other factors, no? Whether that's lifestyle or exercise or family or stress or any of those things. Sí, sí. Y por supuesto, por ejemplo, en pacientes que les diagnosticamos una enfermedad que ya no pueden hacer deporte de competición, ¿no? De repente te encuentras a un chaval que es buenísimo jugando al fútbol Right. y que de repente, encima que le diagnosticamos una enfermedad, le decimos que cambie su estilo de vida y que eso en lo que era bueno y destacaba, ahora no lo puede hacer, ¿no? Right. Esto es un impacto brutal, es un impacto que te cambia la percepción y podemos entrar en una dinámica de una depresión, de un rechazo, de una negación de la enfermedad. Y por tanto, no solo le vamos a dar una pastillita para que mejore o Right. no empeore su enfermedad, tenemos que asegurarnos que buscamos una alternativa, que entendemos y a lo mejor buscar opciones para que pueda formar parte de ese mundo que se había creado, del que se sentía un elemento clave y que pueda seguir en contacto sin perder, sin aumentar los riesgos que le propicia la propia enfermedad, ¿no? Entonces, allí es tan importante conocerlos, acercarnos a ellos Yeah. y saber qué quieren, ¿no? Y ayudarles a buscar qué es lo que quieren, porque a veces uno piensa que quiere una cosa, pero en realidad tiene otras Right. carencias o otras prioridades, pero que no sabe ni la misma persona lo que quiere, ¿no? Yo creo que Yeah. forma parte, Yeah. el humanismo es de ver más allá de todo esto y no quedarme en, te doy la pastilla, te la tomas todas las mañanas y ya, si eso ya te espabila de montar tu vida. No, hay que ayudar a montar esta vida que hemos desestructurado, ¿no? Yeah, it's interesting because I think in education we think of this kind of humanistic approach to education, and we think about things that are so important, like empathy and developing empathy in students and respect, and these kind of critical thinking skills. For us in the world of education, I think that's hugely important. For you in medicine, what does that look like? Bueno, está claro que hay gente que no es empática. Yeah. Es decir, y no por ello no serán buenos médicos. Pero está claro que tenemos que tender a una idea de que no estamos solos en el mundo y que nuestro entorno va a condicionar tanto cómo tomemos las decisiones como cómo vamos a mejorar cuando ponemos un tratamiento. Y será tan Right. importante el que este entorno también lo tengamos en cuenta en estas Yeah. decisiones. Yo puedo darle a una familia un tratamiento que sea de darle un jarabe cada 2 horas al niño, pero es que a lo mejor no pueden organizativamente hacerlo porque a lo mejor pues es una mamá sola que tiene Right. 3 otros hijos y por tanto tengo que valorar ese entorno para poder buscar lo mejor. Yo creo que la idea de la comparación con la educación es fundamental porque al fin y al cabo sí que hay una parte inherente a cada uno como es, pero yo creo que podemos ayudar a descubrir esta parte humanista que todas tenemos dentro, que brille un poco más, ¿no? Y yo creo que aquí la escuela tiene que hacer y hace una labor importantísima, que es ser piadosos, ¿no? Y escuchar y tener, o sea, duplicar los sentidos para ser más receptivos con el prójimo, ¿no? Yo creo, además, yo creo que es una de las cosas que más en valor he puesto como madre de 2 niñas en este centro, de cómo se ha individualizado y se ha querido hacer una exploración global de las emociones, ¿no? Y parece muy de libro de autoayuda, pero no lo es para nada. Es lo importante en que la individualidad de cada niño es fundamental. Y los niños no son de talla única, no lo son. Y además cambian. Y yo pues veo cómo van cambiando a lo largo de los años y lo que me funcionaba con la mayor no me funciona con la pequeña. Yeah. Y yo también aprendo. Y entonces tenemos que ser permeables a todos estos cambios, a todos estos aprendizajes y, lógicamente, la ayuda del colegio es fundamental, ¿no? Aquí para luego ser unos profesionales con la misma empatía Exactly. y mismo querer hacer un mundo mejor, ¿no? Exactly. I think there's a lot of similarities, there's a lot of parallels now that can be kind of drawn in terms of when you talk about education, and certainly from our perspective here, the work that we do with the children and with the students, with the families is
kind of trying to take a step back and see the whole child, this kind of holistic approach to education, for us is hugely important. But I imagine in medicine as well, you hear that all the time is, you're not just treating the heart, you're treating the whole patient. And that obviously encompasses and englobes many other factors to consider. Absolutamente. Y además, el paciente y su entorno y su condición social, socioeconómica, porque ya sabemos, especialmente en medicina, sabemos que cuando socioeconómicamente estás en una situación más desfavorecida, las cosas no van tan bien. Y eso es una realidad. Y, pero sabemos que nosotros tenemos que mejorar ese puntito que podamos mejorar. Tampoco vivir en una frustración continua, ¿no? Este mundo entero no lo podemos cambiar, pero nosotros podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y esto lo decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No puedes acabar con el hambre en el mundo, pero puedes dar de arroz a alguien, ¿no? Pues es algo que es lo que podemos hacer desde nuestra posición y enseñar también, porque no hay mejor cosa que esparcir esta actitud a los niños en un momento en que están receptivos, ¿no? Y desde la escuela que tenga esta visión así es favorecedor para la sociedad del futuro, sin duda alguna. In your job, obviously, there's such a huge technical element. I mean, what you do every day as the interventions and the operations and the technology I've seen where you work, and it's really quite impressive. I'm curious to know how you manage those kinds of two different facets of the job. There's this kind of part of the job that's so highly technologically based and technical and precise, and this other part of the job which is so human and so needing to be empathetic and understanding and compassionate. How you balance those two things? Bueno, yo creo que es la montaña rusa de eternamente arriba, ¿no? Yo digo, entrar en un mundo como Sant Joan de Déu, especialmente, es que en unas particularidades yo creo que es un oasis de ciencia, de espacios, de forma de ser, de sentir la institución, ¿no? Exacto. Y que se nota en el ambiente, pues es así, ¿no? Y parte, yo creo, de la gracia de la institución es que la gente tenemos un sentimiento de pertinencia muy importante, ¿no? Es que puedes estar haciendo la intervención, la operación más extraordinaria, singular y nunca hecha antes en el mundo, y al final pues abrazar a estos padres, ¿no? Y llorar con ellos. Y esto es válido, esto no... O sea, podemos dejar ir estas emociones en todos los sentidos, y esto yo creo que es tan satisfactorio es la primera parte, que hay una parte de ego profesional que es importante tener un poco, porque si no tampoco se avanza, pero luego ser capaces de emocionarse y llorar con ese abrazo, ¿no? Y esta dualidad es lo que lo hace todo emocionante, ¿no? Y bueno, paladear esto también es bueno. Y a veces no sabes, a veces lo decimos, ¿no? Tenemos un grupo de investigación potente, ¿no? Pero después de una intervención hay ciertas emociones que dices, no sé si prefiero esta publicación en una revista científica de muy alto impacto, pero yo no lo cambio por el abrazo de una madre después de un procedimiento, ¿no? Y es esta dualidad que es real, que dices, me da igual. O sea, tenía que entregar esto, pero me da igual. Tengo que estar con esta familia, ¿no? Esto es fundamental, yo creo, para esta visión. Es mágico, ¿no? Es mágico y es un entorno que te permite entrar en esta dinámica sin que te tengas que esconder ninguna de tus emociones. Es bonito. Yeah, and I'm not comparing what you do to what we do in any stretch of the imagination, but I think it is quite similar sometimes in terms of education, constantly trying to find this sort of sweet spot, no, between academic results and rigor, and we have parents that are competitive and want their kids to be able to achieve and have access to everything that they could ever possibly want. But there's this huge importance in terms of la formación de la persona, no? And values and compassion and finding that kind of balance. And sometimes actually what I said before, those kind of areas of development, those areas of growth happen
precisely at the time when they're not achieving their best grades, or when their parents are particularly frustrated because all of a sudden they're getting 5s and 6s instead of 8s and 9s and 10s. And so there's kind of this interesting duality in terms of educators now figuring out where to focus and how to balance. Cuán importante es equivocarse, ¿no? Y cuánto aprendizaje tenemos después de equivocarnos. Yo, por ejemplo, personalmente, para llegar a medicina, uno tiene que tener notas excelentes. Tengo que decir que lo que sé, lo mucho que cuesta ahora entrar en una carrera como medicina es muy difícil. Es una cosa muy competitiva a un nivel que yo entré en el año 95 a mi carrera de medicina y no era para nada así. Tenías que ser muy constante. También es verdad que la constancia te permitía 4 años. Teníamos BUPICO, era al final 4 años que te daba te permitía tropezar, digamos, ¿no? Ahora con 2 años que tienes no puedes permitirte ni estornudar, ¿no? La gripe no puedes tenerla, ¿no? Y entonces se repartía más que en una mala época. Entonces, bueno, se entraba en medicina, hacíamos medicina, y al final de medicina hay el famoso examen MIR, ¿no? Que es el examen que tienes que hacer para poder entrar a hacer una especialidad. En este país, si no haces una especialidad, hay unas pocas salidas, pero en realidad tienes que hacerlo, ¿no? Pero es un examen muy competitivo. En ese momento había 18.000 personas para rellenar 4.000 plazas. Al final era un examen competitivo. Y entonces, además, dependía de las modas. Y había una moda que era, en mi año era la pediatría. Entonces estaba súper de moda. Y como va esto, como el primero que saca la mejor nota escoge y va escogiendo, entonces, bueno, pues enseguida se terminó la pediatría. Y yo no pude entrar a la pediatría donde yo quería. Entonces me tocó hacer pediatría en un sitio que yo ni conocía, que era muy pequeño y que pensaba que era el fin del mundo. Y pensé, "Buah, voy a cambiar de especialidad, voy a hacer otra cosa". En realidad no tenía muy claro qué, pero porque yo quería hacer pediatría. Y entonces de repente descubrí, me fui al sitio pequeño, que en realidad solo éramos un residente por año. Esto quiere decir que éramos muy poquitos para todo el trabajo, teníamos que trabajar como locos, pero estuve expuesta a un nivel y cantidad de nuevas cosas y de aprendizaje brutal. ¿Y qué pasó esto? Que cuando fui evolucionando, subespecializándome, saliendo fuera del país a formarme y todo, de repente tenía un background mucho más rico porque no lo había tenido fácil. Porque mi meta no había sido un camino recto, pero de las curvas había aprendido un montón. Y de repente este aprendizaje me permitió llegar muchísimo más lejos. Fue una lanzadera porque me había encontrado en situaciones mucho más duras porque no había más gente, éramos pocos. But don't you think, because that's one of the things that kind of concerns, I think, a lot of people today, that there's not that kind of level of resilience and patience in terms of, I know we always go back to it, the screens, the technology, the chat GPT, there's this kind of immediacy with which we have access to information. And if we don't get what we want immediately, then we change or we go somewhere different and we do something different. And in a career, obviously, like medicine, as in with many other careers, you have to be constant, you have to be committed, and you have to be okay with responding to those curveballs, ¿no? Es que es básico, yo creo. Y además que esto me ha servido en que cuando miro atrás, de repente digo, es que yo creo que aprendí más de esas dificultades, ¿no? Porque como no teníamos subespecialidades, me iba 3 meses a Madrid, 2 meses, porque me permitían, porque era un sitio muy pequeño. Entonces, de repente pude escoger a ir a sitios inalcanzables de otra manera, ¿no? Y entonces, pero llevaba en que, por ejemplo, si yo me iba 2 meses a hacer una rotación a Madrid, tenía que compensar el tiempo que había estado fuera haciendo más guardias. Claro, o sea, era un sobreesfuerzo añadido, pero de aquí aprendíamos un montón. Y entonces, esto ahora cuando yo hablo, yo soy profesora en la Facultad de Medicina, y yo cuando les explico que están todos obsesionados en sexto, ¿no? Porque van a tener el MIR y todo, les digo, no os preocupéis, hagáis lo que hagáis, aprenderéis del camino difícil, sobre todo el camino difícil. Camino fácil no vais a aprender, bueno, va a ser un pasillo, ¿no? Pero vais a aprender del camino difícil porque te va a dar muchísimas más oportunidades. And now, Georgia, I'm going to ask you a personal question because you have 2 girls who are obviously here at school with us. How do you kind of
manage this at home with your girls? No, this idea of being okay with failure, this idea of learning the hard way and all of that and dealing with the frustration because they are obviously experiencing school in a different time period, in a different, generation. How do you find that? How do you find managing that as a parent? Joder, no es fácil sobre todo porque tanto yo como mi marido, los dos somos muy de ciencias, ¿no? Venimos de un entorno donde hemos currado mucho. O sea, nosotros hacemos asistencia, pero hacemos investigación también. Mucha investigación y en este país la investigación se hace a base de noches y fines de semana. No, no te pones a escribir artículos a las 10 de la mañana de un martes, sino que lo haces cuando las niñas están durmiendo o los fines de semana rascando como puedes algunas horas, ¿no? Entonces, es decir, esta cultura del esfuerzo que a veces tiene sus fans y a veces sus detractores, para nosotros ha sido como nos hemos criado, con lo cual la inercia nuestra hacia nuestras hijas ha sido la misma. Pero te das cuenta también que cada uno es distinto, ¿no? Y que no por eso me voy a quejar ni mucho menos, porque estoy muy orgullosa de mis hijas, estamos muy orgullosas de nuestras hijas, pero sí que es verdad que cada una tiene sus inquietudes que son absolutamente distintas y que si una premisa existe es te hemos visto esforzarte. No has sacado lo que se espera, que para nosotros no tienes nada más que hacer, con lo cual tienes que sacar buenas notas, si no tienes, o sea, es decir, no tienes más obligaciones en tu vida, pues están tus responsabilidades, pero te hemos visto esforzarte, entonces, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Evidentemente no puedes tampoco realizarte porque la tendencia al relaje es importante, pero en niños, pero sí que es verdad que les intentamos transmitir que sientes que te has esforzado lo máximo que podías, sí. Entonces, bien. Y también es verdad que a veces, desde su parte, dicen, yo creo que a lo mejor podía haber repasado un poco más. Bueno, pues ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues mal, porque sabes que no has hecho todo lo que podías, ¿no? Pero sí que es verdad que también, si a ti te viene en casa, que lees, que estás trabajando en el ordenador, que estás tal, se sienten como con una obligación, ¿no? O al menos esto es lo que compartimos mucha gente de nuestra generación, que cómo no ibas a esforzarte en el cole si veías que tus padres se estaban rompiendo la espalda para pagarte unos estudios o para seguir adelante, ¿no? Tenías un sentimiento de responsabilidad tan importante que decías, es que no puedo no sacar buenas notas porque veo a mis padres que hacen lo posible para que yo pueda estar estudiando esta carrera o haciendo lo que fuera, ¿no? Yeah, no, it's interesting. Sometimes at school, certainly in the educational sector, is something that we struggle with because there is this kind of, and they don't know how to research. There's no importance giving into actual investigation and what that means because we can just quickly go and find information, whatever it is, and frustration, managing frustration, and all of those things are so hugely important to be able to secure a meaningful career, whether that's in medicine or whether that's in business or whether that's in geology. It doesn't make any difference. Those values are so hugely important, and sometimes it feels like we're kind of up against a wall with some of that. Yo creo que tenéis una posición muy difícil porque al final mi realidad es la mía y la que hemos construido, que te puede salir mal, te puede salir bien, pero vosotros lidiáis con muchas realidades de familias, cada una diferente, ¿no? Y con prioridades diferentes y que a lo mejor también contrastan con la vuestra personal, ¿no? Y creo que es fundamental el saber traspasar y transponerse a todo esto para llegar a los niños a que tengan las mismas oportunidades, ¿no? Porque al final, pues hay familias que a lo mejor para ellos no ha sido tan importante, lo importante, y a lo mejor el niño no tiene ninguna culpa de que su situación familiar sea esta. ¿Cuántos niños hemos visto que son hijos de casi el milagro cultural, ¿no? Niños que han vivido en situaciones económicas deplorables, o sea, con pobreza absoluta y han brillado luego y han llegado a ser mentes brillantes con un peso muy importante en el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, alguien creyó en ellos, ¿no? A pesar de sus
circunstancias y a pesar de todo, entonces esto es la escuela. Y yo creo que, que uno tiene que sobreponerse a las Right. diferentes identidades de familia para tener un mínimo de equidad para que todos puedan llegar. Yeah. Yo creo, no dejemos de recordar que es un privilegio el poder estar en un entorno como San Paul's, inexcusablemente, pero no creo que deis por sentado que todas las familias tienen un nivel de exigencia igual hacia sus hijos, ¿no? Entonces, No. todos los niños tienen derecho por igual porque va a ser para el resto de su vida, ¿no? Yeah. Es, No, for sure. George, I wanted to go back a little bit to this idea of kind of this humanistic theory and thinking a little bit about obviously, what you do and the importance of what you do, but also considering where we're at right now in society. If you look around, and certainly every time I turn on the news, it's even more scary and even more shocking. But all of the developments as it relates to artificial intelligence and the careers that are interesting for students. Everybody's looking at I don't even know what, data management, all of these crazy technological careers, which are fascinating and hugely important because it is obviously the future. But the idea that without this focus on a technology, if it's not kind of complemented with a humanistic approach, what does that mean for us as a society? It doesn't bode very well. No, the future doesn't seem very bright. This importance of kind of finding that balance. Bueno, yo creo que hay caracteres para todo y esto es importante. Es anécdota, pero a veces estamos delante de una familia y que solo por el tipo de preguntas que te hace, tú le preguntas, eres ingeniero, ¿verdad? Así. Y te dices, sí, ¿cómo lo sabes? Mentira, no, por el tipo de preguntas. Es decir, al final el oficio hace la persona hace el oficio, pero sí que es verdad que hay, según caracteres, vas a tener más capacidad humanista y menos capacidad. Hoy en día, por ejemplo, en un equipo como el nuestro, el que tengo el honor de liderar, tenemos todo tipo de perfiles, desde un ingeniero, un estadista, un agentista, médicos, enfermeras, por supuesto. Right. Tenemos técnicos radiológicos, tenemos diferentes especialidades médicas dentro, tenemos una psicóloga. Y somos gentes que venimos de mundos muy distintos, Right. que estamos trabajando en una misma causa. Right. Yo creo que la sociedad va hacia allí, ¿no? En que yo soy bueno en lo mío, pero mi trabajo final y mi resultado final no tiene ningún sentido sin las partes que van a hacer los demás. Y por tanto, más es la trascendencia más sobre el humanismo, ¿no? El verlo todo como un global. Y yo te puedo dar, yo qué sé, la tecnología más brutal para monitorizar tu corazón, pero si no tienes wifi en tu casa, esto no me va a llegar, ¿no? Pues es un poquito lo mismo. Right. Es muy importante que haya esta parte de pensar en una integración. ¿Qué pasa? Que hay algunas especialidades, hay algunas carreras o caminos laborales donde es todo muy artificial. Es todo donde uno se puede encerrar en su habitación años sin conexión con el mundo y tener su salario, a ver, se supone que interacciona con mucha gente y en realidad no ha salido de su casa, ¿no? Y entonces hay un aislamiento social como persona, pero esta persona está haciendo unos actos que van a tener unas consecuencias, porque un ordenador hoy en día es un altavoz al mundo, de entrada y de salida. Y entonces, desde allí, a pesar de sus circunstancias, va a llegar a muchos sitios y va a tener su impacto. Que el impacto que hemos visto de la gente, los revisores de Facebook, ¿no? Que revisaban los vídeos y lo que les comportaba a nivel emocional, esto, esta gente podían perfectamente vivir aisladas en una casa, en un estudio, en un apartamento, pedirse comida, que le trajeran comida a casa, por tanto, ninguna necesidad de salir y, en cambio, ser las personas que gestionaban qué es lo que verían el resto de personas, ¿no? Con un impacto brutal y una pérdida absoluta de cualquier motivación emocional, cualquier humanismo o cualquier vinculación social, ¿no? Y estas personas manejan el mundo. Las redes sociales manejan el mundo, ¿no? Y estamos viendo ejemplos de gente con dudosa
psicología Yeah. gobernando el mundo. Y entonces, Yeah. esto por eso es muy importante de tener unos valores para que no te dejes influenciar por todo esto, que necesitas una solidez de pensamiento, ¿no? Critical thinking and criteria and all of the rest of it. Absolutely. If you, as a mum now, had to choose an area of the curriculum, and I know this is a really difficult question, but if you had to choose an area of the curriculum that for you was the most important area, what area of the curriculum would you choose? Wow. Claro, dependerá mucho de tus inquietudes, porque también es verdad que hay que seguir un poco qué es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Yeah. Porque es muy importante ser feliz en lo que haces. Uh-huh. Hablábamos antes, ¿no? Escoger una optativa que durará un año tiene una trascendencia de un año. Escoger el colegio es muy importante, porque va a ser donde va a estar tu hijo durante 15 años. Pero bueno, te puedes equivocar y cambiar, que esto No también es wrong muy with that, importante, yeah. pero va a tener una trascendencia. O sea, como vayan las cosas en ese colegio, va a tener mucho impacto en tu hijo y en tu familia y en la forma de interaccionar. Pero es que escoger una carrera, también te puedes equivocar, te puedes cambiar, por supuesto, pero al final es lo que te va a llenar tu tiempo muchas horas del resto de tu vida. Y por tanto tienes que ser feliz. Y la felicidad, que es más del 50% de la salud cardiovascular, digo yo siempre, la felicidad es absolutamente necesaria. Necesitamos que la gente esté contenta cuando va a trabajar. Right. Yo necesito que mi equipo esté contento cuando va a trabajar. Y todos tenemos nuestras cosas, nuestros problemas en casa, nuestros problemas entre nosotros, Of course. nuestras altos y bajos, y nos enfadamos y nos reímos y lo que sea. Yeah. Pero es muy importante que sea parte de ti también lo que haces, porque va a ocupar mucho tiempo en tu vida. Por tanto, yo por más que quiera que mi hijo haga matemáticas, pero es que si me ha salido artista, me ha salido artista, ¿sabes? Lo vamos a intentar reconducir, vamos a ver qué podemos hacer para que pueda tener un futuro, pero yo no puedo ir en contra natura. Right. Y entonces, porque esta persona va a tener que ser feliz el resto de su vida. Vamos a buscar opciones para que tenga un abanico de posibilidades lo más amplio posible dentro de sus prioridades, ¿no? We were talking a little bit before we started this about this kind of concept, especially with young people today, and that makes me sound very, very old, but young people today where they sort of consider that work is just what they do, and then they find their happiness or their hobbies or their fulfillment after work at 5 o'clock, and then they have their very, very full life and they don't want to work past 5 o'clock because that's the area of their life. Whereas this kind of idea of vocation and finding fulfillment and finding joy and finding purpose and actually what you do seems to have almost become a little bit old-fashioned, and that to me is quite sad. Bueno, claro, es que ¿te imaginas que no fuéramos felices haciendo lo que hacíamos? Yo me sentiría una desgraciada, ¿no? Es que entonces, por eso, primero no podemos imponer a nuestros hijos, creo que no podemos imponer a nuestros hijos qué es lo que deben hacer el resto de su vida, ¿no? Podemos aconsejar, acompañar, abrir posibilidades. Yeah. Pero hay segundo un aprendizaje sobre la cultura de esfuerzo, la vocación, Right. el no dejarse llevar por las modas de este trabajo. Yo entiendo que a lo mejor servir en el McDonald's no es la cosa que te rellene, o sea, que te llene la vida, y necesariamente tiene que planteártelo como un trabajo temporal, ¿no? Sure. Pero uno tiene que hacer cosas que le hagan feliz y que en realidad parte de su trabajo o del producto de su trabajo lo vea también como una especie de hobby, ¿no? Y que se lo pase bien. Exactly. Más que nada porque vas a pasar el 30% de tu vida haciendo eso como mínimo. Y encima te pagan por ello. Entonces, It's a win-win. sí, pero está claro que aquí podríamos entrar todo el mundo de la explotación laboral, de las condiciones de trabajo pésimas, por supuesto, y todos tenemos una dignidad. Pero qué bueno, qué suerte tengo yo, que voy feliz a trabajar y que soy muy feliz haciendo lo que hago y que me llena y que bueno, intento. La gente dice tener vida más allá del trabajo. Es que el trabajo es parte de mi vida. Exactly. Porque me genera muchas alegrías, muchos momentos Yeah. de
bueno, que llena de emoción y también momentos muy difíciles, ¿no? Bueno, por supuesto, pero también transmitir eso, ¿no? De ser feliz. Aunque, repito, uno puede sentirse muy mal porque no está bien donde está, porque pues su jefe no va bien, o muchas otras Inconvenientes, of course. claro, Yeah. y inconvenientes que hacen que no seas feliz, pero no por ello Right. el trabajo tiene que ser igual a pesadilla, ¿no? Yeah. Y que no podemos transmitir esto, ¿no? How a question that kind of is on the opposite end of that, which is maybe a little bit complicated. I know that in medicine, there's been a lot of literature and a lot in the news recently, in different parts of the world of concerns around burnout rate of doctors, and there's also been a lot in the news recently about the burnout rate of teachers. That they're kind of professions that are very difficult to maintain, probably because there is that emotional investment in the job. How do you manage that? Bueno, yo creo que esto es muy importante porque una de las cosas es identificarlo y evitarlo y combatirlo, ¿no? ¿Y por qué se produce? Yo creo que en el momento en que se abre Internet al mundo, todo el mundo es capaz de tener más información. Right. Pero tú tienes información sin los conocimientos básicos para entender esta información. Y nadie ha perdido tiempo en explicarte los básicos de todo Right. esto, ¿no? Right. Por lo tanto, es fundamental que cuando nosotros intentamos en el equipo que cuando tenemos que hablar con una familia de un tratamiento que tenemos que hacer a su hijo, le explicamos el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos y tal, porque si no, no vamos a ser capaces de explicarles la operación que haremos después, ¿no? Right. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que a medida que la gente sabe, exige más. Tenemos, y además hay una serie de valores que veníamos del pasado de que había como unas figuras muy respetadas, que eran especialmente los profesores, los maestros y los médicos, ¿no? Que justo 2 entidades donde jamás en la vida uno se había planteado que la forma que tenía el colegio de educar estuviera mal. Es que nadie o sea, entraba en opinar ni valorar si era adecuado o no era adecuado lo que se Right. hacía. Simplemente era, uno, en muchos sitios, un privilegio, Right. ¿no? La educación. Yeah, it's a good point. Y dos, una cosa donde, ¿cómo yo me voy a meter en cómo se educa a los niños? Esto no es mi profesión, ¿no? Yo no sé de esto, ¿no? Afortunadamente, bueno, en formas de educación que no eran las óptimas y el tiempo ha dado la razón que a lo mejor no eran las óptimas, pues estas se han dejado. Pero sí que es verdad en que como hay una sociedad muy dispar, a lo mejor entraremos otra vez a lo que hablábamos antes, ¿no? Que a lo mejor si en tu casa no le dan valor a que tú tienes que ir con los deberes hechos. O sea, no se puede ir al colegio sin haber hecho los deberes. Es que esto no entra en ninguna cabeza. Pero si en tu casa esto no es así, Right. claro, ya estás quitándole valor a la Right. figura del maestro, Yeah. del profesor, porque no pasa nada. Igual que, pues no pasa nada si me voy de un sitio sin pagar. Igualmente, o Yeah, son sure. cosas que al final también los niños lo aprenden. Mm, si se acepta, no has hecho los deberes. Bueno, pues ya te hago una nota conforme no has hecho los deberes. Right. Pues no le estás dando un muy buen aprendizaje. Simplemente es que no se contempla la opción de no haber hecho los deberes. No, o sea, no es una opción. Right. Right. ¿No? Entonces, en medicina pasa un poco lo mismo. Que primero es un privilegio tener, y además en el entorno en el que vivimos tenemos un sistema sanitario Amazing. que craquea en algunos lados porque está en el límite, ¿no? Pero que al final aquí nadie tiene que preocuparse de si le tienen que poner un marcapasos, le tienen que operar o se rompe una pierna. Aquí no hay problema en esto. No es así en muchos países autollamados ricos y que no es así. O sea, son realidades bien distintas. Por tanto, ya de entrada es un privilegio. Pero sobre todo el que haya una sanidad humana y tal, esto sí que tiene que ser una exigencia, el que me traten como un ser humano. Pero a partir de aquí, el perder el respeto hacia un médico simplemente porque no te firma la baja o porque no te receta lo que tú le pides, esto Sure. y la agresión, leí ayer, ¿no? En Cataluña, 874 agresiones a médicos Wow. en el año pasado, ¿no? Wow. Dices, ostras,
es una agresión. Estamos hablando de un profesional Wow. y que te agreguen. ¿Dónde ha llegado, no, la Yeah, sociedad? exactly. Aunque agredes a alguien que te da que te da de comer, ¿no? Pero que te ayuda en tu salud. Claro. Entonces, bueno, pues seguramente de estos hay algunos casos que no se merecen una agresión, por supuesto, pero que podrían ver cómo ha sido la situación. Pero cómo hemos llegado hasta este extremo, ¿no? Cómo hemos perdido el respeto a la escuela, cómo hemos perdido el respeto a la medicina, o muy probablemente porque a lo mejor también la sociedad ha perdido el respeto respecto a muchas cosas como las bases políticas o la conciencia en la propia sociedad, ¿no? Entonces, otra vez, cuán importante es que desde pequeños enfatizar estos valores, ¿no? No, it's a really good point. It's a really good point. We are running out of time, but I have one last question for you. It's a question that we always ask on all of our podcasts. And as obviously part of our project and mission that we have here at school is to instill this idea of lifelong learning. Can you share with us something that you have learned recently, something new? Oh, sí. Sí, lo importante que es entender estadística es fundamental. Y sobre todo el que de repente, yo tengo 48 años, de repente viene a chavalito de 24 años que tiene la mitad de mi edad y que aparece con un ordenador y me explica y me cambia la forma de funcionar de mi sala de operaciones en medio segundo y 2 clics. Y me fascina esto. Entonces, yo les avasallo a preguntas que deben pensar, ¿qué te voy a contar a ti? Que no vas a entender nada. Pero yo creo que a mí me encantaría volver a empezar de cero, volver a estudiar una carrera y tengo que decir que volvería a hacer medicina, ya lo digo, pero quiero hacer una carrera y porque es tan apasionante todo lo que tienen por delante por estudiar y me encanta. Pero estadística es importante hacerla, sobre todo si te dedicas al mundo de las financieras. Important. Perfect. Thank you so much. It's been an absolute pleasure having you here with us. You're fascinating, and it's been great to hear from you. So thank you. Muchas gracias. And to all of you listening at home, thanks so much for joining us, and let's keep the conversation going.